El suelo volvió a temblar cuando otra bomba Grax impactó en la superficie, en lo más profundo del búnker subterráneo. El comandante Sila se retorció los dedos, que temblaban sobre el panel de control. La piel azul que rodeaba sus branquias se había vuelto pálida, un signo de estrés extremo entre los Borton. Informe de estado, dijo. La red de escudos acaba de colapsar, respondió Miri, una oficial táctica maloyana, con las plumas pegadas al cuerpo por el miedo. Era nuestra última línea de defensa. La sala de mando quedó en silencio. 20 rostros, algunos con escamas, otros con plumas y unos pocos con tentáculos, se volvieron hacia la gran pantalla, en la que unos puntos rojos representaban las naves de guerra Gra que rodeaban su pequeña colonia minera de Andrómeda. El GRS ya había tomado 3 sistemas estelares del Concordato Galáctico en el último mes y ahora habían venido a por este mundo. ¿Cuántos civiles quedan en los niveles superiores?, preguntó Six. Unos 300, respondió Miri. En su mayoría mineros Borton y investigadores maloyanos. Los túneles de evacuación están bloqueados tras el último golpe. Sila cerró sus 3 ojos e intentó pensar. La conquista siempre había sido pacífica. Los Borton eran diplomáticos natos, los malianos eran eruditos y artistas, los Drans eran constructores, ninguno de ellos era guerrero. Por eso la GRA, una especie colmena que vivía para conquistar, había atravesado su territorio con tanta facilidad. Las naves de la GRA están comenzando su secuencia de aterrizaje, informó Cal, otro oficial. Estarán en tierra en 20 minutos. Todos sabían lo que eso significaba. Los GRS no tomaban prisioneros, consumían a otras especies literalmente, comían su carne y estudiaban su ADN para mejorar su propia colmena. Era un destino peor que la muerte. Ordena a todas las tropas restantes que protejan los búnkeres civiles, dijo Shix. Lucharemos hasta el último, pero sus palabras sonaban huecas. Sus tropas eran en su mayoría guardias de seguridad minera con armas básicas contra guerreros Gra entrenados. No durarían ni 10 minutos. El comandante llamó a un oficial de comunicaciones. De repente, estoy captando una transmisión. Está atravesando la señal de interferencia Gra. Pásala, ordenó Shix, aunque no se atrevía a esperar que llegara el rescate. La flota del Concordato estaba a 3 días de distancia. Los altavoces crepitaban, y entonces una voz firme, segura y hablando en un idioma que sus traductores apenas reconocían, llenó la sala. Andrómeda 7, mando. Aquí es la coronel Maya Ortega, de la Fuerza Expedicionaria Humana. Mantengan sus posiciones. Estamos en camino, llegada prevista en 18 horas. Repito, mantengan sus posiciones. Los murmullos se extendieron por el centro de mando. Uno de los oficiales más jóvenes se inclinó hacia Silla. Humanos. ¿Qué son los humanos? Sila buscó en su memoria. Una nueva especie de un pequeño sistema en los límites del espacio del Concordato. Se unieron a la red comercial hace solo 5 años. ¿Son guerreros?, preguntó Miri con esperanza. Son primitivos. Shix admitió su tecnología. Apenas les cualifica para el viaje. Interestelar no. Tienen una flota significativa. La esperanza que había brotado brevemente en la sala se apagó de nuevo. Debemos responder, dijo su segundo al mando. Sila asintió y pulsó. El botón de transmisión nave humana aquí, comandante Silla. Estamos bajo un intenso bombardeo. Las fuerzas Granos superan 50-1, romperán nuestras últimas defensas en cuestión de horas. La respuesta llegó al instante. Entendido, comandante. Hemos estudiado a los Gras, sabemos cómo operan. Solo manténganse con vida hasta que lleguemos. La transmisión terminó. En la sala, los oficiales intercambiaron miradas confusas. ¿Qué diferencia pueden hacer unos humanos primitivos?, susurró alguien. Sila no tenía respuesta. Pero cuando otra explosión sacudió el búnker, se encontró mirando el reloj. Días y 8 horas. ¿Podrían sobrevivir tanto tiempo? ¿Y si lo hacían? ¿Qué pasaría entonces?
Poco sabía él que la galaxia estaba a punto de descubrir exactamente de lo que eran capaces los humanos cuando se veían acorralados. 18 horas más tarde, las alarmas sonaron en toda la flota Gra. 23 naves acababan de aparecer en los límites del sistema. El comandante supremo Gra, una enorme criatura insectoide con una brillante armadura negra, chasqueó las mandíbulas con fastidio. «Identifica esas naves», ordenó. «Diseño desconocido», respondió un dron. Pero los escáneres indican tecnología primitiva, no Concord. A las naves en la pantalla principal, la mayoría de las naves se acercaban. La mayoría parecían haber sido construidas para la minería o el transporte, con armas atornilladas a sus cascos como si fueran un añadido de última hora. Solo 3 naves tenían el diseño elegante de los buques de guerra reales. Humanos, se dio cuenta el comandante supremo. Los caminantes de la tierra del sistema Backwater. Emitió un sonido que podría haber sido una risa. Continúa. La invasión. Desvía 2 cruceros para eliminar esta molestia. A bordo de la nave insignia humana. Implacable. Implacable. La coronel Maya Ortega reunió a sus oficiales en la sala de reuniones. Un holograma de Andrómeda 7 giraba en el centro de la mesa. Unos puntos rojos mostraban la posición de los GR que pululaban por toda la colonia. «Damas y caballeros, tenemos unos 10 minutos antes de que los Gra se den cuenta de que no vamos a alinearnos y luchar contra ellos». Ortega dijo que era una mujer alta, con el pelo oscuro y corto y cicatrices en la cara que contaban historias de batallas anteriores. La teniente Kira Chin levantó la mano y dijo: «La reunión dice que hay aproximadamente 12,000 soldados Gra en tierra y nosotros tenemos 400 efectivos de combate, por eso no vamos a luchar», respondió Fair Oer con una sonrisa sombría. Tocó el holograma y este se acercó a la estructura de la cúpula de la colonia. Las fuerzas del concordato están atrincheradas en estos búnkeres subterráneos. Los GRS están avanzando sistemáticamente hacia abajo. Procedimiento estándar para ellos. Están recolectando, dijo el capitán Jackson. Un hombre corpulento con una espesa barba se llevaba a los colonos para obtener comida y muestras de ADN o para tomarles el AED, lo que significa que quieren a los colonos vivos, al menos inicialmente. Eso nos da una oportunidad. Volvió a tocar la consola y se iluminaron varios puntos de la colonia. Estos son los principales conductos de ventilación de la colonia, los sistemas de eliminación de residuos y los túneles de mantenimiento. Un oficial más joven frunció el ceño. «Las zonas de aterrizaje están fuertemente defendidas, coronel. Por eso no las estamos utilizando». La sonrisa de Ortega se hizo más amplia. «Preparen las cápsulas de descenso. Vamos a entrar en acción directamente, a través de la cúpula». Los oficiales humanos asintieron. Ninguno parecía sorprendido por el audaz plan. Ninguno cuestionó su imprudencia. Así era como luchaban los humanos en Andrómeda 7. El comandante Sila y sus oficiales supervivientes se habían retirado al nivel más profundo nivel del búnker. El suelo se había derrumbado en los pisos superiores hacía 3 horas y los gritos de los colonos capturados aún resonaban en los conductos de ventilación. «No podemos aguantar mucho más», susurró Mary con las plumas completamente pegadas a la cabeza. «Los humanos no han venido. Dijeron que 18 horas», insistió Shix, aunque su esperanza se desvanecía. De repente, uno de los pocos monitores que funcionaban mostró nuevos contactos entrando en la atmósfera. No eran naves de aterrizaje, sino algo más pequeño y rápido. «¿Qué son?», preguntó un oficial antes de que nadie pudiera responder. Todo el búnker se estremeció con una serie de impactos diferentes a los bombardeos que habían soportado durante días. Estos eran más agudos, más concentrados. El panel de comunicaciones crispó y cobró vida. «Androma 7, mando, aquí Teniente Chen, de la Fuerza Expedicionaria Humana. Hemos aterrizado dentro de la colonia. Repito, estamos dentro de la colonia». El Vorton y el Mozan se miraron confusos dentro del Shix preguntó: «¿Cómo pueden estar dentro?».
Las plataformas de aterrizaje están todas bajo el control de GR. No hemos usado las plataformas de aterrizaje, comandante. Sí, fue la tranquila respuesta. Hemos aterrizado literalmente. Mi equipo se encuentra actualmente en lo que parece un centro de procesamiento de alimentos. Hay unos 30 soldados de GR que aún no saben que estamos aquí, pero eso está a punto de cambiar. Permanezcan a la espera en segundo plano transmisión. Se oyeron fuertes estallidos y extraños gritos de batalla en el idioma humano. Miri se volvió hacia Sila, con los ojos muy abiertos. Han caído a través de la cúpula. Es un suicidio, dijo Shix sin decir nada. Estaba empezando a comprender que los humanos tenían una definición muy diferente de lo que era posible en la guerra. El centro de mando de la GRA era un caos. Los informes llegaban de todos los sectores de la colonia. Los humanos aparecían donde no debían, atacaban sin previo aviso y luego desaparecían en el laberinto de pasillos y túneles de mantenimiento. ¿Cómo se mueven tan rápido?, exigió el comandante de campo GRA, con su exoesqueleto blindado haciendo clic mientras caminaba. ¿De dónde han salido? Están usando el sistema de eliminación de residuos, informó un dron con su antena moviéndose nerviosamente. Los conductos de ventilación son lugares por donde nuestros guerreros no pueden pasar. Derrumbad los túneles e inundadlos con toxinas. Lo estamos intentando, comandante, pero parecen conocer nuestros movimientos antes de que los hagamos. Mientras tanto, en lo profundo del nivel de mantenimiento de la colonia, la teniente Kira Chen guiaba a su escuadrón a través de estrechos túneles de servicio, por los que los humanos GRA, más corpulentos, no podían pasar fácilmente. Cada soldado llevaba un rifle compacto y una armadura ligera salpicada de sensores. Equipo 2. Informa de que el escuadrón GR se dirige hacia la sección 8, dijo su oficial de comunicaciones. Están intentando cortarnos el paso. Chen sonrió demasiado tarde, en la pantalla de su muñeca, detonando los explosivos remotos que habían colocado 20 minutos antes. El estruendo, lejano de la explosión, vibró a través del suelo metálico. Eso debería mantenerlos ocupados. Emergieron en un área de almacenamiento donde un grupo de alienígenas, Aven Malians, se apiñaban detrás de cajas. Los alienígenas se estremecieron al ver a los humanos armados. No estamos aquí para hacerles daño, dijo Chen con las manos en alto. Somos la fuerza expedicionaria humana. Estamos aquí para ayudar a un anciano melosiano con plumas plateadas. Dio un paso adelante con cautela. Soy Trill, anciano de este grupo de investigación. Tú eres los humanos. Chen asintió. Teniente Kira. Chen, tenemos que poneros a salvo. El GRS ha bloqueado todos los caminos a los búnkeres, dijo Trill. Nos cazan como a presas, entonces nosotros los cazamos primero, respondió Chen. Se volvió hacia su equipo. Jackson estableció un perímetro. Doctor, comprueba si estos civiles tienen heridas. Cuando el médico humano se acercó, las plumas de Trill se erizaron por la sorpresa. Vuestras mentes son tan extrañas para nosotros, dijo Chen, que había olvidado que los Malians eran telepáticos. ¿Qué quieres decir con que sientes compasión por nosotros? También percibo algo más. Trill ladeó la cabeza. Una oscuridad, una disposición a matar sin vacilar. Así es como sobrevivimos, dijo Chen con sencillez. Un melosiano más joven se unió a la conversación. Compartimentáis la violencia de una forma que no podemos comprender. Es aterrador y fascinante a la vez. Frill se acercó a Chen. Si lo permitís, puedo establecer un vínculo telepático más fuerte. Podríamos ayudaros a ver a través de los ojos del GRS, conocer sus movimientos. Chen dudó solo un instante. Hazlo. Trill colocó una mano emplumada en la sien de Chen, y una extraña sensación recorrió su mente como agua fría, llenando espacios vacíos. De repente, pudo sentir la presencia de los miembros de su escuadrón con mayor claridad, y más allá de ellos, como estrellas lejanas en su conciencia, las mentes de los melianos. Trill susurró.
alcanza más lejos. Chen jadeó cuando nuevas impresiones la inundaron, pensamientos alienígenas, fríos y hambrientos. «El GRS, puedo sentirlo», dijo con asombro. 3 escuadrones se acercaban desde diferentes direcciones. Trill asintió. La colmena es lo que los hace fuertes, pero también los hace vulnerables a aquellos que saben escuchar. Chen transmitió rápidamente las posiciones a su equipo. Sánchez, Kowalski, tomad el túnel norte. Rivera, venid conmigo al este. El resto, proteged a estos civiles. Mientras los soldados humanos se movían con un nuevo propósito, Trill los observaba con una mezcla de esperanza y preocupación. En solo 6 horas, los humanos ya habían destruido 3 Grom B, pero el anciano Mozan intuía algo que le preocupaba profundamente. Estos humanos no luchaban como las especies concordadas, con renuencia y miedo, luchaban con un gozo primitivo, una terrible eficacia nacida de miles de años de guerra contra su propia especie. Al caer la noche, el GRS aprendería lo que significaba enfrentarse a depredadores más astutos que ellos mismos. El comandante Sila se puso de pie nervioso cuando la coronel Maya Ortega entró en el centro de mando subterráneo. Esperaba a un gigante, tal vez con extremidades adicionales o piel blindada, pero la líder humana parecía casi frágil. 2 brazos, 2 piernas, piel suave sin escamas ni placas protectoras. Sin embargo, algo hacía que sus 3 corazones latieran más rápido. «Comandante Shix», dijo ella extendiendo una mano en lo que él había aprendido que era un saludo humano. «Gracias por la invitación, coronel Ortega». Él tocó su mano brevemente con sus dedos palmeados. Sus soldados han logrado resultados inesperados. Alrededor de la mesa de mando, otros líderes de Concord observaban con una mezcla de alivio e inquietud. En solo 12 horas, los humanos habían asegurado 4 sectores de la colonia. El avance de los GR no solo se había detenido, sino que había sido rechazado. «He revisado sus informes de combate», dijo Krell, un asesor militar Voran de alto rango, mientras señalaba con un tentáculo la pantalla. «Sus tácticas parecen innecesariamente brutales». «Brutales», Ortega levantó una ceja. «Estamos luchando por sobrevivir. Ustedes tienden trampas con sus propios heridos como cebo», dijo otro asesor. «Atrajeron al GR en emboscadas, utilizando los gritos de los colonos heridos. Y funcionó», respondió Orer. «Con calma. Hemos salvado a cientos de los suyos con mínimas bajas por nuestra parte». Sila hizo un gesto para que se calmaran. «Estamos agradecidos, coronel. Pero no entendemos, su especie es nueva en los viajes espaciales. Aún no tienen historia de guerra interestelar. Pero luchan con una habilidad inusual. O evolucionaron de forma diferente a nosotros. Todas las especies del concordato se desarrollaron en entornos que recompensaban la cooperación. Sus depredadores eran pocos. Vuestros recursos abundantes y los humanos», preguntó Trill al anciano maloyano que había trabajado con el teniente Chen. «Evolucionamos como depredadores y presas», explicó Ortega. «Desarrollamos empatía para cuidar de nuestros jóvenes y nuestra tribu, pero también desarrollamos agresividad para cazar y defendernos. La historia de la Tierra está escrita con sangre y compasión, a menudo en el mismo capítulo». Los alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. «Nuestros soldados están corriendo riesgos que ningún ser racional consideraría», señaló Kell. Ortega sonrió. «Los humanos tienen un dicho. Quien se arriesga, gana. A veces, la acción más inesperada es la más eficaz». Su conversación fue interrumpida cuando un oficial subalterno irrumpió en la sala. «El GRS ha lanzado un contraataque masivo. Han superado al que se atreve, gana. A veces, la acción más inesperada es la más eficaz». Su conversación se vio interrumpida cuando un oficial subalterno irrumpió en la sala. «El GRS ha lanzado un contraataque masivo. Han abrumado el sector oriental». El rostro de Ortega se endureció inmediatamente. Golpeó su comunicador.
Todas las unidades retrocedan a posiciones defensivas. Chen, ¿qué pasa con ella? Estática, respondió. Entonces, una voz del GRS habló. Vuestros soldados han luchado bien humanos, pero ahora los tenemos. El centro de mando quedó en silencio. En la pantalla táctil se veía que una gran fuerza de tropas del GRA había irrumpido en el Stey, capturado a algunos de los suyos. «Silax, en silencio», dijo Ortega. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos hizo que el Vorten retrocediera involuntariamente. Entonces, el GRA cometió su segundo error. El primero fue atacar esta colonia, dijo ella. Segundo, dijo. Se volvió hacia sus oficiales. Preparen la Operación Escorpión. El GRS está a punto de aprender algo sobre los humanos que no encontrarán en ninguna base de datos biológica. En una celda de la superficie de la colonia, un cirujano humano capturado colgaba de unas correas mientras el comandante del GRA lo estudiaba. Tu especie no es físicamente impresionante, dijo el GRA, haciendo chocar sus mandíbulas. Pero lucháis con una ferocidad inusual. Dime cuáles son vuestras debilidades y tu muerte será rápido. El cirujano, con la cara ensangrentada, levantó la vista con una extraña sonrisa. ¿Quieres saber cuál es nuestra debilidad? Es que somos muy malos rindiéndonos. El comandante no entendía por qué se reía el humano ni por qué esa risa, incluso a través del dolor, le parecía más amenazante que cualquier arma a la que se hubiera enfrentado jamás. La nave del comandante supremo de los GRA descendió a través de la atmósfera de Roma 7 y su enorme forma proyectó sombras sobre la cúpula dañada de la colonia. Dentro de la nave, el comandante supremo, más grande y con un blindaje más pesado que los guerreros GRA normales, recibió informes inquietantes. Los humanos resisten nuestras sondas mentales, informó el oficial científico. Su umbral del dolor supera nuestros cálculos. No son más que animales, dijo el comandante supremo con desdén. Desplieguen el gas nervioso, paraliza a todas las especies del concordato en pocos minutos. En ese momento, nubes amarillas de gas se extendieron por los sectores de la colonia. Las fuerzas GRA avanzaron con confianza en sus armaduras selladas, esperando encontrar víctimas indefensas, pero en su lugar encontraron humanos que seguían luchando, más lentos, tosiendo sangre, pero aún mortales. El gas solo es parcialmente eficaz, informó un líder de escuadrón GRA. La biología de los humanos es diferente. En la sección médica del puesto de mando humano, los soldados recibieron inyecciones y máscaras de oxígeno mientras continuaban luchando. Está funcionando, dijo la coronel Ortega al comandante Sila, con la voz ronca por el gas. Los GRS están dedicando todas sus fuerzas a este avance. Slack la miró conmocionado. Tu gente está muriendo algunos, admitió. Pero mientras el comandante supremo de la GRA se centra aquí, el capitán Reed y su equipo están a bordo de su nave insignia, muy por encima de la colonia. El capitán Jackson Reed dirigía al equipo Shadow a través de los pasillos tenuemente iluminados de la nave insignia de la GRA. A diferencia del enfoque de fuerza bruta de los equipos de tierra, estos 6 humanos se movían como fantasmas utilizando tecnología de sigilo avanzada para evitar ser detectados. Sala de control delante, susurró la teniente Park mientras comprobaba su escáner. 2 guardias. Reed asintió. Habían estudiado los diseños de las naves GRA durante meses. Recuerden que no estamos aquí para destruir la nave. Necesitamos los sistemas de navegación y las comunicaciones intactos. Silenciosos como sombras, neutralizaron a los guardias y entraron en la sala de control. Park conectó inmediatamente un pequeño dispositivo a la consola principal y comenzó a cargar el virus. 3 minutos hasta que se propague a todos los sistemas, dijo. Que sean 2, ordenó Red. Al oír los pesados pasos de más GRA que se acercaban en la superficie, el coronel Ortega inició la Operación Troya. Todas las fuerzas humanas
Iniciaron una retirada coordinada hacia el sector industrial de la colonia. «Se están retirando», informó emocionado un comandante GRA. «Perseguidlos y eliminadlos». Las fuerzas GRA se lanzaron hacia adelante con su mente colmena centrada en matar. No se dieron cuenta de los pequeños dispositivos que los humanos habían colocado a lo largo de su camino. No vieron cómo ciertas paredes y techos habían sido cuidadosamente debilitados. Cuando el último escuadrón humano despejó la zona industrial, Ortega dio la señal. En toda la colonia, explosiones destrozaron las estructuras de soporte, los túneles se derrumbaron sobre las tropas GRA y los edificios se derrumbaron sobre sus formaciones. Las armas ocultas se activaron, atrapando a los alienígenas en fuego cruzado. En el centro de mando, los líderes del concordato observaban con asombro cómo la pantalla táctil mostraba que las fuerzas GRA estaban siendo diezmadas. Se habían atrapado a sí mismos. Trill observaba su conexión tele-AIC con el teniente Chin, que le daba información sobre el plan humano. Los humanos sabían exactamente cómo reaccionaría el GRS ante una retirada. Habían estudiado a su enemigo. Shix se dio cuenta de que habían aprendido cómo pensaba la colmena M, los telépatas maloyanos. Ahora conectados con los oficiales tácticos humanos, coordinaban el campo de batalla con una precisión sin precedentes. Cada movimiento del GRA era anticipado. Cada acción humana estaba perfectamente sincronizada. Al amanecer, cuando Andrómeda 7 se elevó sobre la colonia dañada, la situación había cambiado dramáticamente. La ventaja numérica del GRS había caído de 30-1 a 5.1 en órbita. El equipo del capitán Reed completó su misión. El virus se extendió por las comunicaciones de la flota GRA, interfiriendo sus señales e inutilizando sus sistemas de puntería. «Está hecho», informó Reed a Ortega. «Sus naves están ciegas y sordas y aún no lo saben». La coronel se permitió una pequeña sonrisa. Fase 1 completada. Ahora, a por la fase 2, la llegada de las naves mineras. El oficial de comunicaciones de la GRA ajustaba frenéticamente los controles de su consola. Nada funcionaba. Toda su red se había colapsado. «Comandante Supremo, no podemos contactar con nuestra flota. Todos los canales están comprometidos». Los ojos compuestos del comandante supremo se estrecharon con rabia. Los humanos han encontrado sus sabots, pero ya era demasiado tarde. En la órbita sobre Andrómeda 7, 28 nuevas naves salieron del hiperespacio. Los sistemas de defensa de la GR las escanearon automáticamente, naves mineras. El oficial táctico hizo clic en confusión. «Enviad naves mineras contra nuestros buques de guerra. Destruidlos», ordenó el comandante supremo. Las armas de la GRA se fijaron en los recién llegados, pero los sistemas de puntería infectados con el virus humano no pudieron disparar. Las naves mineras avanzaron sin oposición hacia la colonia, transmitiendo los códigos de identificación de la GRA robados por el equipo del capitán Reed en el centro de mando de la colonia. El comandante Seal observaba a los recién llegados con desconcierto. «Esas no son naves de guerra», le dijo al coronel Ortega. «¿Qué pueden hacer las naves mineras contra los GRA?» El rostro cansado de Ortega se iluminó con una sonrisa. «Esas naves transportan equipos de perforación industrial, explosivos terraformadores y cortadores de plasma que pueden atravesar cordilleras. Te sorprendería lo que pueden hacer si se usan de forma creativa». La primera nave minera aterrizó cerca de la central eléctrica principal de la colonia, un sector ahora disputado por las fuerzas humanas y GRA. Su bodega se abrió para revelar no soldados sino mineros civiles con armaduras improvisadas. Descargaron enormes máquinas perforadoras y cortadoras láser diseñadas para atravesar la corteza planetaria. «¡Escuchen!», gritó un minero corpulento, mientras encendía un taladro que era 2 veces más alto que un humano. Estas herramientas no fueron fabricadas para luchar, pero cortarán la armadura de los GR como si fuera mantequilla. Solo hay que apuntarlas en la dirección correcta. Por toda la colonia se repitieron escenas similares a medida que las cuadrillas mineras se unían a la batalla.
Los GRS nunca se habían enfrentado a enemigos que habían convertido en armas equipos industriales. Sus manuales tácticos no tenían respuesta para los enormes láseres perforadores que atravesaban sus barricadas o las cargas terraformadoras que creaban socavones instantáneos bajo las formaciones de sus tropas. El teniente Chin lideró una fuerza combinada de humanos y moganos para recuperar el hábitat Central Dome. Los mozanos, tradicionalmente pacifistas, habían comenzado a imitar las técnicas de combate humanas, pero con su propio toque telepático. Detrás de esa barrera, una joven mozana llamada Siri War-Chen. Su mente percibió a las tropas Gra en emboscada, 23 de ellos. Chin asintió. ¿Puedes hacerles creer que venimos del pasillo este? Las plumas de C se ondularon por la concentración. Sí, estoy proyectando falsas impresiones en su mente colmena. Los soldados humanos observaron con asombro cómo las tropas Gra se alejaban repentinamente de su posición y disparaban a un pasillo vacío, donde percibían que se acercaban humanos. Chen ordenó a su equipo que irrumpiera por la entrada oeste, cogiendo a los Gra completamente desprevenidos. El comandante Seal observaba los informes de batalla con creciente asombro. Los soldados humanos llevaban casi 30 horas luchando sin descanso, muchos con heridas que incapacitarían a cualquier especie del concordato. ¿Cómo siguen adelante?, preguntó a Trill, que se había convertido en el principal enlace telepático entre los humanos y los alienígenas. Sus cuerpos producen sustancias químicas bajo estrés que mejoran el rendimiento, explicó Trill. Pero más que eso, tienen algo que nosotros no tenemos. Una memoria genética de la guerra que abarca miles de generaciones. En su nave de mando, el comandante supremo de los Gra recibió las peores noticias de la campaña. Los humanos habían recuperado el 70% de la colonia. La victoria que parecía segura se les escapaba. Inicie el protocolo final. Ordenó con frialdad. Si no podemos tener este mundo, nadie lo tendrá. Las fuerzas Gra comenzaron una retirada estratégica hacia las naves de transporte restantes, pero no se estaban retirando, sino reagrupando para un último y devastador ataque contra los reactores de fusión de la colonia. El coronel Ortega estudiaba el mapa holográfico de la colonia con creciente preocupación. Las fuerzas de la GRA estaban en retirada, pero algo no cuadraba. No huían presas del pánico, se movían con un objetivo, se están concentrando alrededor del complejo del reactor de fusión, se dio cuenta de repente. ¿Qué pasa si esos reactores resultan dañados? La piel del comandante Bortona una destrucción total de color azul claro. La explosión no solo destruiría Andrómeda 7, sino que envenenaría el planeta durante siglos. Ortega activó inmediatamente su comunicador. Todas las unidades, el GRS está apuntando al complejo del reactor. Converjan en esa ubicación inmediatamente. Pero la red de comunicaciones crepitaba con estática. El GRS había desplegado interferidores locales que cortaban la coordinación entre las fuerzas humanas. No podemos advertir a la mayoría de nuestras tropas, dijo Ortega con severidad. Necesito voluntarios para un equipo de asalto. Mientras tanto, en un laboratorio improvisado a bordo de la nave de mando Gra, el comandante supremo estudiaba personalmente a los humanos capturados. 3 soldados yacían atados a mesas de examen, con signos de brutales experimentos en el cuerpo, pero ninguno había cedido ante los interrogatorios. Son criaturas fascinantes, dijo el comandante supremo a su oficial científico. Sus cuerpos son frágiles, pero su voluntad no se parece a nada que tengamos registrado. Hemos analizado la química de sus cerebros, informó el oficial científico. Producen combinaciones inusuales de neurotransmisores bajo estrés, que romper a la mayoría de las especies solo los hace más decididos. El comandante supremo extendió una garra afilada y la pasó por la cara del sargento Miller, el humano, que se había reído de su captor anteriormente. El humano no se inmutó. Deberías habernos estudiado mejor antes de atacarnos, dijo Miller con los labios agrietados.
Los humanos rugís como toros. Vuestra especie será examinada a fondo antes de su extinción, respondió el comandante supremo. Nunca nos hemos encontrado con tanta resistencia psicológica. La colmena beneficiarse de entenderla. Miller sonrió con los dientes manchados de sangre. Ese es tu segundo error. ¿Cuál fue el primero? Traernos a bordo de tu nave en ese momento. Las alarmas sonaron por toda la nave. El comandante supremo corrió al puente y se encontró con el caos. De alguna manera, los humanos inmovilizados habían activado las balizas de emergencia ocultas en sus cuerpos. Las señales habían activado secciones inactivas del virus que el capitán Reed había subido antes. Fallo crítico de los sistemas, informó un dron. El soporte vital comprometido en las secciones 5 a 12. El comandante supremo se dio cuenta demasiado tarde de que capturar a los humanos solo les había dado acceso al corazón de las operaciones de KRA. De vuelta en la colonia, la coronel Ortega dirigió a su pequeño equipo de asalto a través de los túneles de servicio hacia el complejo del reactor. El teniente Chen se unió a ellos con 3 Malians cuyas habilidades telepáticas podían ayudar a navegar por las zonas controladas por GRA. Quedan 15 minutos para que se produzca una fusión, advirtió un ingeniero humano. Nunca llegaremos a tiempo por estos túneles, entonces no usemos los túneles o tomemos otra ruta, decidió ella, señalando un vehículo minero abandonado cerca, una enorme máquina perforadora con orugas diseñadas para atravesar terrenos irregulares. Vamos directos a través de la máquina, rugió al arrancar, su enorme broca atravesando paredes y escombros. Mientras se abría camino hacia el reactor, las tropas de GR se dispersaron cuando el improvisado ariete irrumpió en sus posiciones defensivas en el centro de mando. El comandante Sila observó la carrera desesperada. Los conquistadores siempre habían valorado la vida por encima de todo, evitando bajas innecesarias incluso en la guerra, pero los humanos luchaban de otra manera. Calculaban las pérdidas aceptables para lograr la victoria. Saben que algunos morirán, le dijo en voz baja a Trill. Sin embargo, siguen adelante. Es su mayor fortaleza y su carga más terrible, respondió el maloyano. Entienden el sacrificio de una manera que nosotros no podemos. Cuando el equipo de Ortega llegó al perímetro exterior del complejo del reactor, pudieron ver a docenas de guerreros GRA colocando cargas de demolición. La batalla final no sería por la victoria, sino por la supervivencia misma. 3 días después de que comenzara la batalla, el último guerrero GRA cayó. La colonia minera de Andretta 7 yacía en ruinas, pero su gente estaba viva. Era la primera victoria del Concordato contra el GRS en 2 años de guerra. El complejo del reactor permanecía intacto, salvo por el vehículo minero del coronel Ortega, que se había estrellado directamente contra el equipo de demolición, GRA equipo de demolición. La explosión había matado a varios humanos, incluidos 2 de los oficiales más cercanos a Ortega, pero había impedido que el GRA alcanzara el reactor Corp en órbita. La flota del GRA se había retirado en desorden después de que el equipo del capitán Reed tomara el control de los sistemas de navegación de sus buques insignia, enviando a varias naves de guerra en rumbo de colisión entre sí. El centro médico de la colonia estaba abarrotado de heridos de todas las especies. Soldados humanos yacían en camas junto a investigadores maloyanos y, durante 10 minutos, médicos de las 3 especies trabajaron juntos aprendiendo sobre la marcha cómo tratar las heridas de los demás. La coronel Ortega estaba sentada en el borde de una cama, con el brazo en un cabestrillo improvisado, leyendo los informes de bajas. 42 humanos muertos y más de 100 heridos, pero habían salvado miles de vidas del Concordato. El anciano maloyano, Trill, se acercó lentamente a ella, con las plumas, antes brillantes, ahora apagadas por el cansancio. ¿Puedo?, preguntó haciendo un gesto hacia su mente, o tomar un momento. Ella asintió y Trill le puso una mano en la sien. A través de su conexión telepática, ella sintió la perspectiva del Concordato sobre la humanidad fluir en su conciencia, aterradora pero magnífica,
capaz de una violencia incomprensible, pero templada por una compasión igualmente poderosa. «Vuestra gente ve la guerra de forma diferente a nosotros», dijo Trill en voz baja. «Vosotros la abrazáis, la canalizáis, la usáis como una herramienta. Donde nosotros solo vemos horror, vosotros no disfrutáis ni toma», respondió él. «Es solo que se nos da bien». Una comunicación en la entrada los interrumpió. Una delegación del Consejo Galáctico había llegado por fin. 3 días demasiado tarde para ayudar, pero justo a tiempo para evaluar la situación. Sus expresiones mostraban conmoción ante la devastación y aún más conmoción cuando se enteraron de quién había salvado a la colonia. «¿Los humanos?», preguntó un miembro del Consejo de alto rango mirando a Ortega con incredulidad. «¿Vuestra especie solo lleva una década viajando por el espacio?» «Durante una década, comandante Zulla». Sus heridas estaban vendadas, pero su postura era orgullosa y dio un paso adelante. «Los humanos hicieron lo que nosotros no pudimos, lucharon como nosotros nunca podríamos». Más tarde, en la intimidad de sus aposentos, Sila redactó un informe oficial para el alto mando. Sus dedos dudaron sobre la recomendación final, sabiendo que causaría controversia. Entonces recordó a los humanos luchando para salvar a su pueblo, extraños de un mundo lejano que habían muerto sin dudarlo. Escribió: «Solicito formalmente consejeros militares humanos para todas las fuerzas de defensa de conquista. Sus métodos, aunque a veces perturbadores para nuestra sensibilidad, han demostrado ser eficaces contra un enemigo al que no podríamos derrotar solos». A años luz de distancia, el Imperio Gra recibió la noticia de su derrota por primera vez en su larga historia de conquistas. Habían sido derrotados de forma decisiva. El comandante supremo Gra, con el exoesqueleto agrietado y el orgullo herido, añadió una nueva designación para la Tierra en sus bases de datos tácticas. Acercarse con extrema precaución en la nave, insignia humana. Un core. Implacable. Un core. La coronel. Ora se reunió con los oficiales que le quedaban. Los mapas de los sistemas estelares cercanos cubrían la mesa. Sistemas que el GRS había conquistado. Mundos donde otras especies sufrían bajo su dominio. «La conquista inquiere que nos mantengamos a la defensiva», les dijo. «Protejan sus mundos, entrenen a sus tropas». «¿Y qué queremos nosotros?», preguntó el teniente Chen, con el brazo enyesado pero con la mirada aguda. El dedo de Ortega, trazó un camino a través de las estrellas hasta llegar a los mundos natales de los Gra. «Queremos terminar lo que empezamos». La galaxia estaba a punto de descubrir que la crueldad de la humanidad en defensa solo era comparable a su determinación cuando pasaban a la ofensiva.